¿qué tal? Mi nombre es Jenny Modes y hoy vamos a tener un especial con el protector de la memoria documental de Panamá, que es nada más y nada menos que la Biblioteca Nacional de Panamá. Vamos a tener dos personas que nos van a contar sobre la editorial y también sobre todas las obras que hay aquí en nuestra Biblioteca Nacional de Panamá. Hola, ¿cómo está, señora Guadalupe? Hola, Jenny, bien, ¿y tú? Bien, gracias. Señora Guadalupe, ¿usted podría hablarnos un poco acerca de la Biblioteca Nacional? Claro, la Biblioteca Nacional fue fundada el 11 de julio de 1942. Ha tenido tres sedes en lo que va del tiempo y su primer director fue el profesor Ernesto Castillero Reyes. La Biblioteca Nacional es una biblioteca patrimonial y tiene como misión el rescate, la preservación y conservación del patrimonio documental panameño. Señora Guadalupe, ¿y cuántos libros nosotros podemos encontrar aquí en la Binal? Bueno, en esta sala en la que estamos, que es la sala panameña, donde se reposa la colección nacional, tenemos más de 100.000 ejemplares de libros de autores panameños y sobre Panamá. En el piso 4, donde está la sala extranjera, tenemos una gran colección de autores latinoamericanos, donde reposan más de 80.000 ejemplares de autores latinoamericanos. Señora Guadalupe, ¿y cuál usted considera que es el área más importante o las más importantes de la Biblioteca Nacional? Bueno, nosotros tenemos una colección aquí, que es la colección nacional, que es sumamente importante, valiosa, que no se encuentra en otra biblioteca en el país. Es la colección nacional, es todo lo escrito, la producción editorial panameña que tiene nuestro país. Y la otra es la hemeroteca, donde reposan más de 500.000 de fascículos de periódicos panameños. También tenemos memorias, boletines, otro tipo de material hemerográfico. Señora Guadalupe, y para usted, ¿cuál es la importancia de contar con una red de bibliotecas en nuestro país? Sin duda, las bibliotecas representan un factor importante en el desarrollo social, cultural y educativo de nuestro país. En ellas se da acceso a la información que tienen, como es esta, la Biblioteca Nacional, que da acceso a todos los recursos que tenemos en la biblioteca, y en otras bibliotecas también el fomento a la lectura, que es importante. Señora Guadalupe, ¿y usted qué prefiere, bibliotecas físicas o digitales? Yo creo que ambas. Tiene que haber algo híbrido entre las dos. La física, porque sin duda hay bibliotecas todavía en el país que no están automatizadas al 100% y definitivamente no cuentan con los recursos para tener una biblioteca digital. En el caso de la Biblioteca Nacional, nosotros vamos hacia ese camino. A raíz de la pandemia creció muchísimo lo que es las publicaciones electrónicas. Nosotros hemos estado digitalizando muchas publicaciones de autores panameños. Contamos con una biblioteca digital panameña que tiene más de 3.000 ejemplares de libros panameños digitalizados que nos han autorizado los autores por el tema de derecho de autor. También tenemos la hemeroteca digital panameña, donde se han digitalizado periódicos panameños de 1838 a 1980. Y usted tiene nada más y nada menos que 28 años de trabajar aquí en la Biblioteca Nacional. Sí. ¿Qué significa este lugar para usted? Bueno, sin duda es como parte de mi familia. Aquí he aprendido mucho aprendizaje, hay una conexión muy fuerte con la biblioteca. Yo soy bibliotecóloga de profesión y me he identificado, he visto cómo ha crecido la Biblioteca Nacional durante este tiempo. Justamente cuando iniciamos con el proyecto de modernización y automatización, soy parte de ese crecimiento de la Biblioteca Nacional en materia de patrimonial, así que ha sido, muy enriquecedor todos estos años trabajando para la Biblioteca Nacional y un compromiso con la comunidad en el rescate y en la conservación, sobre todo para las futuras generaciones. Señora Guadalupe, me encantaría que me pudiese mostrar los libros más antiguos de la Biblioteca Nacional. Por supuesto, Jenny. Te invito entonces a que me acompañes al Fondo Antiguo para que veamos algunos ejemplares panameños específicamente de un periodo antiguo. Muchas gracias.
Mira, en esta sala, que es el fondo antiguo, tenemos más de 3.000 ejemplares. La obra más antigua son exactamente esta muestra que tenemos aquí. ¿De qué Como año? ves, son los códigos, los primeros códigos que como país tuvimos, los encuentras aquí. Wow. Fíjate, ese es el Código de Comercio de 1858. Fíjate, aquí tenemos el Código de Minas, que fue de 1917. Aquí tenemos la Constitución Política del Estado de Panamá, que es de 1883. Tenemos este manual electoral, es una edición oficial de 1928, y este libro sobre el Canal de Panamá en francés de 1886. Tenemos un libro extranjero de 1600, que es la historia de España, es historia española, que también reposa en la Biblioteca Nacional. Señora Guadalupe, usted definitivamente aquí tiene tesoros. Sí, Eso sin vendría duda. siendo el Museo de los Libros y aquí reposa mucha historia panameña, señora Así Guadalupe. es. ¿Podría abrirlo? Sí, claro que sí. Te invito a que lo puedas mirar. Gracias. Te pones guante, utilizamos guantes porque nuestras manos son muy ácidas y afectan al papel en materia de conservación. Así que nosotros le pedimos a todos nuestros usuarios que se coloquen guantes para que no afecte a la conservación Ok. del papel. Puedes Este se ve abrirlo. bastante antiguo. Sí, sí, sí. Wow. Son libros de ¿Qué la- material será esto? Parece cuero. Sí, es cuero. Wow. Impresionante. Todo este material ha pasado por un proceso de conservación en la que se le ha puesto tratamiento. Nosotros utilizamos el bookkeeper para justamente lo que estás haciendo, que cuando se pasen las páginas no se quiebre el papel. Antes el papel no era tan ácido. Hoy en día lo que se publica, el papel es muy ácido y es muy fácil de ponerse amarillo y de quebrarse fácilmente. Eso le quería preguntar, señora Guadalupe, ¿cuáles son las medidas o los cuidados que ustedes tienen para preservar estos libros en tan buen estado? Sí, a pesar de que si son has muy not- antiguos. Exacto. Si notas, nosotros siempre tenemos que tener el aire acondicionado puesto. Lo ideal es que esté 24/7. Nosotros utilizamos deshumificadores en algunas salas, principalmente en las salas especiales. Y lo otro es que utilizamos cajas libres de ácido en la que guardamos ese tipo de documento. Estando en el Parque Omar, tenemos muchos problemas de que aquí hay comején, hay mucha humedad, entonces tenemos que ver cómo ajustamos ese clima, esa temperatura, para que no afecten a los documentos y que en el tiempo puedan estar. Sobre todo ese compromiso con las futuras generaciones para que ellos puedan ver todas estas joyas valiosas que reposa la Biblioteca Nacional, y todo aquel que quiera conocer la historia de Panamá, pues sin duda es la Biblioteca Nacional la sede para eso. 1822, señora Guadalupe. Así es. Wow, un libro hecho de cuero. La portada hecha de cuero. Exactamente. Impresionante. Voy a ponerlo aquí porque sé que esto es muy valioso. La Biblioteca Nacional podría decirse que es un museo de libros, de Total. mucha historia. Así es, así es. Qué bonito. Y sobre todo en hemeroteca, por ejemplo, que es el espacio preferido por los investigadores panameños, es la prensa escrita, porque ahí reposan, como te había mencionado, todos los periódicos, los primeros periódicos. Nosotros tenemos periódicos desde 1822 a la fecha. Y es importante que para que se conozca justamente toda la historia de nuestro país, los periódicos son exactamente una herramienta importante para los investigadores. Señora Guadalupe, ¿y qué más por aquí nos podría mostrar? Acá veo un Bueno, aquí pasillo podemos ver bastante algunos, interesante. sí, fíjate, aquí podemos ver algunos libros, estos documentos sobre la historia y vida pública del libertador Simón Bolívar, ¿verdad? Es una colección recibida, como ves, es muy antigua, la vida de Bolívar. ¿Quién se los otorgó? Bueno, fíjate que todo esto ha venido en calidad de donación, ha venido en donaciones que nos dan personas, colecciones importantes de algunos escritores o panameños que nos hacen llegar sus bibliotecas o parte de su colección que han adquirido en el tiempo
y se han donado a la Biblioteca Nacional. ¿Sí? Aquí puedes ver también, mira todo lo que hay. Hay documentos incluso en otros idiomas, en inglés, en español. Hay una crónica de un viaje en España, ¿verdad? Hay aquí la historia de las expediciones artísticas. Aquí puedes ver también la ciencia española, un libro sobre Quevedo y Villegas, que puedes ver allí. ¿Sí? Ciencia española. Así es, así es. El Parnaso español, obras completas, José Larra. Así es. Y son ediciones como esta de Lazarillo de Tormes, que es una edición, la primera edición de la obra. Son colecciones completas que nosotros adquirimos y algunos libros panameños. De Panamá, definitivamente, como antiguo, no hay mucho porque, como vemos, pues Panamá es un país, es una república muy nueva. Así que, bueno, no hay gran parte de ese fondo antiguo, todavía hay mucho que rescatar y es lo que hemos estado trabajando incluso con la Biblioteca Nacional de España, que tiene muchos de los periódicos y muchos documentos que nos hacen falta, lo tiene la Biblioteca Nacional de Colombia, por esa historia que tuvimos entre ambos países. ¿Y ustedes tienen algún tipo de convenio, colaboraciones, donde se compartan información documental? Claro que sí, la Biblioteca Nacional es parte de la Asociación de Bibliotecas Nacionales de Iberoamérica y siempre estamos en contacto con todas las bibliotecas y hacemos esos intercambios de qué tienen ellos y qué tenemos nosotros o qué nos hace falta, y hacemos intercambios si tienen duplicados o bien si podemos obtener una copia aunque sea digital, que es parte de lo que está en la Hemeroteca Digital Panameña. ¡Wow! Increíble. La Biblioteca Nacional es prácticamente un museo de libros. Aquí reposa mucha historia de nuestro amado Panamá. Señora Guadalupe, ha sido un placer conversar con ustedes y conocer todo lo que hay aquí en la Biblioteca Nacional, que está también a tu disposición. Puedes venir cuando quieras, ¿verdad, señora Guadalupe? Así es, la Biblioteca Nacional está ubicada en el Parque Omar, tiene un horario de 9 a 5 de la tarde, de lunes a viernes. El que quiera conocer la historia de Panamá, por favor, venga a la Biblioteca Nacional, y si necesitan una visita guiada y conocer un poco más de los recursos digitales que ofrece la Biblioteca Nacional, aquí estamos a su disposición. Ya lo saben, seguimos con más de Panamá Chile. Seguimos con más de Panamá Chile y ahora vamos a conocer a Briseida Bloise. Ella es la directora de la editorial de la Biblioteca Nacional. Hola Briseida, ¿cómo está? ¿Cómo le ha ido? Muy bien, gracias. Muchísimas gracias por compartir con nosotros todo este conocimiento valioso que empapa todo lo que es la Biblioteca Nacional de Panamá y también su editorial, porque muchos no saben, pero aquí en la Biblioteca Nacional hay una editorial. Convérselo un poco a las personas que nos están viendo sobre esta. Sí, bueno, la editorial Biblioteca Nacional es un proyecto que nace en 2015 con la intención de recuperar obras de autores panameños que ya no se encuentran. Mucha gente viene a buscar estos libros, no estaban en librerías, sus autores fallecieron hace tiempo, a pesar de que la mayoría han sido premios Miró y la mayoría han estado en algún momento, estoy hablando incluso hace 40 años, en el plan curricular o en el contenido académico que se da en las escuelas en Panamá, porque son libros que tienen que ver mucho con la identidad nacional, pues, por su contenido, con el acervo cultural de Panamá, que consideramos muy valiosos y que elegimos por la misma solicitud de los usuarios de la Biblioteca Nacional.
Wow, ¿y cuántos son los libros que ya ha editado? Hemos logrado publicar 16 libros, pero de un listado de más de 120 títulos. Y algo curioso es que los usuarios de la biblioteca son proponentes de estas obras necesarias. Hay un consejo editorial muy importante de reconocidos intelectuales panameños de diferentes áreas, ciencias sociales, científicos también, literarios, y ellos aportan pues con las propuestas de obras para publicar, pero diría que por falta de fondo nos hemos quedado a mitad del camino, pero tenemos casos muy interesantes, como es el tema de una obra inédita de Carlos Manuel Gáez Tesoro, que ya está lista para publicar, diagramada y todo, y tenemos también un libro de cuentos que participó del concurso Miró en los años 60 de Joaquín Beleño, uno de los autores más emblemáticos de nuestra literatura. Y así pues lo que tratamos es de crear conciencia sobre ese valor literario, cultural, histórico que nos han dejado nuestros escritores panameños. Ese me imagino que es uno de los propósitos principales con el cual se creó este editorial. Así es. La mayoría de las bibliotecas o las bibliotecas importantes del mundo tienen un editorial con ese propósito. Recuperar esas obras que van perdiéndose, pero que tienen un valor muy importante en cuanto al mismo patrimonio documental. ¿Cuál es el aproximado en cuanto a la cantidad de publicaciones que hace la editorial anualmente? Bueno, tratamos de hacer primero empezamos por semestre, después con todo esto de la pandemia ahí hubo un momento en que se paralizó y hemos logrado como 3 ejemplares por año. A veces lo que hemos hecho es que hemos impulsado y otras personas publican otras de las obras que se han propuesto dentro del consejo editorial. Señora Briseida, ¿y cuál es su top 3 de mejores libros de la editorial? Wow. Según su criterio, a su gusto. No podría como clasificarlos de ese modo porque ya ves que acá los tenemos separados por géneros. Por ejemplo, hay leyendas, hay poesía, hay cuentos, hay narrativa. Y todos tienen una gracia, todos tienen valores específicos propios, porque, por ejemplo, nosotros empezamos con Pueblos Perdidos, que 2.000 ejemplares cuando la primera presentación que tuvimos y se agotaron rápidamente y todavía sí, y no hay, y nos los piden todos los años y como no, de Gil Blas Tejera. Sus autores también son personalidades que han trascendido en la historia y en el legado cultural de Panamá. Tenemos Los clandestinos de César Augusto Candanedo, que imagínate, habla antes los inmigrantes entrando por Darién, de la tala indiscriminada de la madera, la sociedad de la comunidad pues de originarios del lugar, y es otra novela preciosa. ¿Y hace cuánto fue escrito este libro? Imagínense, ya el escritor está fallecido. Fue Premio Miró en 1947. Se logró publicar en 1957, para que vean que esto de la literatura y las publicaciones siempre han tenido sus dificultades. Y a mí me llama mucho la atención porque siempre en las obras que logramos publicar hay alguna coincidencia. Por ejemplo, en este caso tenemos Pueblos Perdidos, que es novela del Canal, y entonces tenemos esta de Darién y esta de Chiriquí, del Príncipe de Potrerillos, de Dimas Lidio Pití, los cuentos más hermosos, dice Rafael Ruilova, de Panamá, porque estos libros además son ediciones anotadas, traen alguna crítica literaria o sobre la obra, una entrevista, un ensayo o algo que antecede a la reedición para acercar al público lector joven con mayor interés y que, sientan por qué es importante involucrarse con esta literatura y todo el valor que tiene y por qué los recuperamos, por qué los traemos al imaginario colectivo con la actualidad y con la vigencia. Porque ya te digo, este libro, por ejemplo, que habla de la tala de la madera en Darién y de cómo son tratados a veces las personas de la comunidad, y también de la aspiración de los inmigrantes que están entrando y tú dices, pero esto es de 1947. Eso me sorprendió. Y luego, al final de este libro, por ejemplo, tenemos un glosario de panameñismos. Entonces siempre tratamos de darle valores agregados, y cuando vamos a las escuelas o en universidades se leen también. Y en la Feria del Libro los muchachos los buscan por libre adopción. Pues entonces eso te demuestra que
para la literatura panameña siempre hay un lugar especial. Esto creo que sí. cobra siempre, pasa de modas, tendencias o temas, pero siempre hay interés. Así es, y creo que ese es el regocijo que se llevan ustedes, la editorial. La editorial y la Biblioteca Nacional, pues de ver cómo esto mantiene siempre el interés. Le confieso que me siento genuinamente atraída por uno. ¿Cómo hago para comprarlo? ¿Cómo se pueden obtener estos libros? Hasta hace poco nosotros tuvimos distribución y venta en todos los puntos. Teníamos en la Casa del Escritor, en la Librería Panamá Viejo, en la Librería Cultural. Es de los que más conserva. Pero post pandemia que hemos tenido menos personal, menos apoyo y eso, entonces ya los recogimos y los tenemos solamente en la Biblioteca Nacional. Son libros que cuestan de $5 a $10. Bueno, perdón, que es el precio de venta al público, porque costos son a veces mayores, ¿no? Por ejemplo, el libro de Eusebio Morales, un libro que el costo es de $10.50 y gracias al grupo Su Casa y al Club Kiwani, nosotros lo vendemos en 10. Pero la intención es un poco un fondo como autogestión para poder seguir publicando obras. Claro. Y de todas formas impulsamos a los autores nacionales y esperamos que haya ese interés para... Hoy me voy para mi casa con uno de estos libros. Por supuesto. Y si usted que nos sí. está viendo, lo invito a que venga a la Biblioteca Nacional y adquiera una de estas joyas valiosas que tratan mucho de nuestra historia, nuestra idiosincrasia y cosas que me ha impresionado, por lo menos que es un problema que se sufre en nuestro país desde hace mucho tiempo, lo de los migrantes en Darién. He quedado impresionada. Así que ya lo saben, tienen que venir a la editorial. Y para finalizar, señora Briseida, yo quería saber si usted me puede leer un fragmento de alguno de los libros, de su favorito, el que usted prefiere. No, yo te digo que para mí no hay favoritos porque todos tienen una historia especial. Más bien me complacería presentarte por temporadas. Por ejemplo, después de esto tuvimos estos que son provincias centrales, las 26 leyendas panameñas de Sergio González Ruiz, que fue el libro más buscado por los jóvenes siempre. Durante las ferias del libro era por libre opción de los más vendidos. Faragual y otros cuentos que todavía hoy en escuelas lo piden, que es de Carlos Francisco Chanmarín. Este es el único libro que llevamos de poesía, pero es una mujer, Estela Sierra. El primer premio Miró en 1942 con un libro de sonetos, Sinfonía Jubilosa, y luego incluimos su libro de poesía Libre y Coactiva, que fue muy conocido en México, fue muy premiado, pero además está el prólogo, los comentarios de Emma Gómez, de Consuelo Tomás, que son poetas y escritoras conocidas panameñas actuales, y también incluye un ensayo que ella escribió sobre la palabra y la poesía, ¿no? Luego tuvimos, creo que fue en esta época, vino estos libros de Panamá la Vieja, que fue con la fundación, el patronato de Panamá Viejo y Metrobank. Después tuvimos Los inmigrantes antillanos en Panamá. Este libro también es el único de historia, este libro, de George Westerman, que es hermoso, este libro. Y una de las novelas, es que cuando empiezo a leer todas son mis favoritas, La Lunega de Alfredo Cantón, es preciosa, cuenta la historia y la cultura de San Blas. Si quieres conocer la cultura de San Blas, sobre las bodas, sobre las fiestas, es ampliamente explicado en esta novela, pero de una manera muy sencilla. Después tuvimos Trozos de Vida, que es autobiográfico, de Belisario Porras, y otra autobiografía de Dora Pérez de Zárate. Este ha sido considerado como infantil juvenil, pero en realidad es una nota muy interesante porque es desde cuando ella tiene 5 años hasta que cumple 12, su autobiografía. Bueno, ya lo saben, tienen que venir aquí a la Biblioteca Nacional de Panamá, ubicada en Parque Omar, y adquirir una de estas joyitas que nos ha recomendado nuestra queridísima amiga Briseida Bloise. De esta manera, nosotros llegamos al final de Panamá Silé. Nos vemos la próxima semana con mucho más.